Pero el teléfono está... Ya está prendido, ya lo tengo, ya estoy transmitiendo de hecho. Para ver si es eso. Reanudar live. Ya empezó. Ahora sí se abrió. Reanudar live. Mira, reanudar live. Es como que si no estuviera enviando nada. Bueno, el tema es la ramera, ¿verdad? El adulterio y la prostitución. Es decir, adulterio, prostitución y ramera. Sabemos que son temas bastante que tienen mucho que coser, mucha tela que cortar. Pero empecemos primero por el adulterio. El adulterio es el adulterar, y valga la redundancia, algo que tiene una forma y darle otra forma. Ejemplo, las normas personales, las leyes personales, las normas y leyes de una comunidad, normas y leyes de una sociedad, normas y leyes de las políticas o de una empresa X. Eso es adulterar. Pero cuando hablamos de la palabra, ¿qué es adulterio? Se refiere a las cosas de Dios, a su iglesia, a sus hijos o a sus miembros y a los ángeles, a los hijos de Dios. Quien adultera daña el sano vivir en las cosas del Señor. Ejemplo, Satanás adulteró, quiso ser Dios, quiere ser Dios, y es el Dios de este siglo, dice la palabra incluso. Pero no es verdad, eso es mentira. Está adulterado un concepto, un deseo, una pasión, una actitud. Eso es adulterio. Pero cuando nos vamos a la Biblia para los cristianos, ¿qué es adulterio? Hacer todo lo contrario o tergiversar cómo son las normas de la congregación o cómo son las normas con nuestro Señor Celestial, cómo debemos rendir culto, cómo debemos orar, cómo debemos hacer leyes, cómo debemos actuar, en qué forma. No leyes propias, porque el adulterar las leyes, dice la palabra, que fue lo que le pasó a los judíos, que a las 12 tribus de Israel adulteraron el proceso normal que el Señor les había dado, y ahí viene el adulterio. Entonces no necesariamente tiene que ser que se acuesta con alguien. De hecho, es tan delicado el tema del adulterio que lo que hizo Eva y Adán fue exactamente eso, adulterar lo que el Señor les había dicho, no lo hagan, y lo hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, ya yo eso lo he tratado en otros temas, pero casi todos dicen que fue que tuvo relaciones sexuales con otra persona. Bueno, pero ese es un tema que se puede hablar después. Ahora bien, si buscamos la palabra adulterio en la Biblia, en la primera parte que aparece es en Éxodo 20:14. Yo lo voy a leer. 20:14. Y dice así. Empezamos en el 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, estamos hablando del padre que es el Señor y tu madre que es la congregación. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra. Es decir, el que vive no es porque va a vivir 200 años ni 300 años. Es porque los años van a ser siempre prósperos y van a ser largos y van a ser siempre de buen testimonio, que te ha de dar el Señor Dios tuyo.
incluso el mismo Señor dice que te ha de dar el Señor Dios tuyo. Y nos da las leyes: no matarás, o los mandamientos. No fornicarás, que es lo mismo que adulterar. Pero ¿cuál es la diferencia entre fornicar, y eso hay que discernirlo en la palabra, entre fornicar y adulterar? El que adultera es porque tiene un compromiso, sea de matrimonio, sea de trabajo, vuelvo y repito, o de leyes o normas o estatutos de la sociedad, en lo que haces algo que no es debido y dices que es bueno, estás haciéndolo intencionalmente sabiendo que estás actuando mal. Eso es adulterio. Pero ¿qué dice la palabra cuando nos referimos al Evangelio? Cuando adultera es porque estás cambiando las leyes del Señor. Y entonces, ¿qué es fornicación? Son aquellas personas que no conocen al Señor, o que no tienen una esposa, que no tienen un compromiso, y sin darse cuenta, creyendo que está haciendo algo mal, está haciendo algo bien. Es cuando la palabra dice: a lo dulce le llamarás amargo, y a lo bueno le llamarás dulce. A lo malo le llamarás bueno, y a lo bueno malo. Es algo así. Esa es la fornicación. La fornicación no es que sea menor el pecado, pero el que fornica se hace daño a él y con quien está cometiendo el acto. Pero el adulterio le hace daño a otras personas, a la familia, pero en este caso a la familia del Señor, que es la congregación. Entonces no es exactamente igual fornicación a adulteración. Cuando tenemos doctrinas ajenas al Señor y practicamos normas que no son del Señor, estamos exactamente haciendo lo mismo. Estamos adulterando. Por eso es que la palabra dice que hay dos pecados que son terribles, que es ofender al Espíritu de Dios y adulterar. Cuando adulteras es porque tienes un compromiso con Dios y tienes un compromiso con tu madre, la iglesia del Señor, que es tu madre. Entonces le estás haciendo daño al Señor en el sentido que lo hace sufrir a Él, pero estás haciendo sufrir a la congregación completa y estás sembrando antivalores. Entonces eso, por eso dice, fornicar es una cosa y adulterar es otra. Aunque hagan la misma función, pero no cumplen los mismos, digamos, a nivel grupal no es igual, porque es íntimo. No hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Eso tiene que ver exactamente lo que pasa en la congregación, en el pueblo del Señor. Levantar falsos testimonios es como cuando van con chisme, mire, y se para alguien en un púlpito y comienza a acusar a alguien más porque alguien le dijo. Pero no es así, eso también es adulterio, porque tienes pruebas. Entonces es muy delicado ese tema. Vámonos a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 6 hasta el 8. Aquí lo explica mejor el adulterio. Hizo también sacar el ídolo del bosque de la casa del Señor. En este caso estaba en la sinagoga del Señor, pero como estamos en los tiempos de la gracia, el templo del Señor es nuestro corazón. Pero tenemos ídolos. Hay personas que tienen ídolos por internet, ya sean pastores o sean gente del mundo, pero son sus ídolos. O les gusta mucho el fútbol, o les gusta mucho el básquet, entonces tienen ídolos aparte del deporte que ya les gusta, lo ponen por encima de las cosas del Señor. Esos son ídolos. Entonces tienes que sacar del templo del Señor, tienes que sacar ese ídolo y no poner otro allí que se hace pasar por el Señor. Por eso es que la palabra dice: sentaré en mi templo o en el templo del Señor. Es un demonio, exactamente Satanás, que lo reprende el Señor en el nombre de Jesús. Y llevarlo fuera de Jerusalén, fuera de la congregación, al valle del Cedrón, donde lo quemó y redujo a cenizas, que hizo a esparcir sobre los sepulcros del pueblo. Sepulcro no es un cementerio exactamente, porque muchos sin estar muertos ya están muertos. Por eso es otra cosa también que quiero explicar. No es lo mismo estar muerto que fallecer, y lo explica la Biblia. El cuerpo fallece, por lógica va a fallecer, pero el alma muere, y no es igual. Cuando la persona no está con el alma muerta es cuando está en el pecado. El pecado es la muerte, y por eso es que la palabra lo dice: todo aquel, aunque brinque y salte, está muerto. Su alma no tiene vida y está condenado o autocondenado a la muerte. Espero que no lleguen a la segunda muerte, ni yo tampoco, que es peor todavía, que esa es la definitiva. Pero mientras estamos aquí en la tierra y sigamos en adulterio, aunque digamos y gritemos que somos muy cristianos y que creemos en Cristo Jesús como lo sabemos, y eso nos hace mayor pecadores, porque si lo sabemos, ¿por qué adulteramos o por qué fornicamos?
la corona con el Señor. Fíjense lo que dice aquí, Proverbios capítulo 11, versículo 11. El buen consejo será tu salvaguarda tu salvaguarda y la prudencia te conservará. Bien, esto es para nosotros, los que no tenemos congregaciones, los que somos cristianos por amor, los que nos invitan y vamos. Por supuesto que vamos a las congregaciones cuando nos invitan a dar un culto. Y claro que uno va, pero hay que decirlo, que está aquí. No puedes decir no, porque hoy no puedo decir esto porque no. La palabra es para todo, para sirios y troyanos, como dice el dicho popular. El buen consejo será tu salvaguarda y la prudencia te conservará. Es cuando la palabra dice que la sabiduría hay que usarla con inteligencia. Hay que ser prudente, así como fue Jesús prudente. Y dijo lo que tenía que decir. Y se guardó cuando vio el peligro, se apartó. Bueno, hay que ser de verdad prudente. Librándote de todo mal camino y de los hombres de lengua perversa. No solamente porque sea chismoso, no solamente porque diga grosería. La lengua perversa es el que dice mentira, el que distorsiona, el que adultera las cosas del Señor. Es un adúltero, es una lengua perversa. ¿Y por qué hablo tanto del hombre yo? Porque es que al hombre se le dio el ministerio, de los 6 ministerios. Todo fue dado a hombre. No digo que no hayan mujeres sabias, porque también las hay en la palabra. Pero el hombre que está en vergüenza, el que sienta vergüenza, hable, saque a la luz, diga lo que dice la Biblia, no sea afeminado como lo leímos en Éxodo. Hombres afeminados, no seas afeminado, conviértete. Dios no te hizo hombre. Dios no te hizo hombre y no tienes autoridad de hombre. O te vas a ir a que el patriarquismo lo elimina y que venga el matriarquismo y la igualdad de género. Eso está sucediendo en las congregaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y las doctrinas cristianas que supuestamente somos hijos de Dios? ¿Qué estamos aprendiendo del Señor? De aquellos que abandonan la senda recta, lo está diciendo la palabra, lo mismo que acabo de decir, de aquellos que abandonan el primer amor, las enseñanzas, se envanecen tanto, se acobardan y se afeminan, se son tan afeminados que olvidan la recta del Señor, la senda recta, y andan por veredas tenebrosas, mostrando su último carro que compró, mostrando el reloj Rolex que tiene, el anillo de oro que se casó 80 veces con la misma esposa, pero tiene que tener un buen testimonio mejor que el de los demás. El que pone al hermanito pobre de último, el que no pasa, el que tiene el sistema de vigilancia privada con perros, con cámaras de vigilancia, compañía de seguridad, más el siervo que no le paga nada, pero tiene que ir a favor de la congregación para allá. Agarran tanto dinero, pero los hermanos tienen que ir a limpiar de gratis. O los hermanos tienen que cambiar los bombillos de gratis. Pero ellos se están lucrando, como lo dice Jesús en Juan. Bendito sea el Señor. Que se gozan en el mal que han hecho y hacen gala de su maldad. ¿No lo han escuchado? Que el hijo mío, que está en los Estados Unidos, el Señor lo envió para allá. Y hacen gala de su propia vanidad. Es decir, es un ejemplo que estoy poniendo. Pero no lo hemos visto nosotros mismos. Y que pasa la hermanita, que es profeta y tal. Y mi papá cuando yo era chico, y cuentan todas sus historias, como si eso fue que nos mandó el Señor a contar nuestras historias. Eso no es predicación, eso es vanagloria. Habla de la palabra. Este es el tema que hay que hablar de la palabra. ¿Qué nos manda el Señor a hacer a nosotros? Mire, yo quiero tocar un tema: cumpleaños, navidades, Semana Santa, carnavales. Todo eso está negado en la palabra. Y siguen guindando artículos. Eso es adulterio. Quieran o no, estás adulterando, estás fornicando con las cosas del Señor. No eres santo, no eres salvo y por ende no tienes gracia del Señor. Aunque Él te la da, tú en tu corazón no tienes gracia, que es lo que el Señor llama libre albedrío. Y en la inteligencia que el Señor también te dio para que fueras inteligente, y en el amor que Cristo nos demostró tenerlo a nosotros, ¿por qué adulteramos? ¿Por qué nos vamos por sendas tenebrosas? Que se gozan, cuyos caminos son torcidos e infames todos sus pasos. Cuyos caminos son torcidos e infames todos sus pasos. No hay necesidad de decir ni de explicar a qué se refiere. Asimismo, la sabiduría te librará de mujer ajena o adúltera. Ustedes recuerdan cuando Jesús se encontró con aquella mujer y le dijo: ¿cuál es tu esposo? ¿Cuál es tu esposo? ¿Cuántos esposos tiene?
era el Señor. Y el esposo voy a ser yo soy, cuando yo haga el sacrificio, yo soy tu esposo. Pero cuántos esposos ha tenido tomando agua de aquel pozo? Entonces creemos que la mujer era prostituta. Mire, les voy a decir algo que el Señor me dio esta noche. Yo siempre me pregunté eso y mientras leía la palabra, a ver qué decía hoy. Yo sabía que tenía que hablar de porque el Señor o mi mente me tocaba que hablara del tema. Y el Señor me bendice que puedo hacerlo. Aquella mujer que le llevaron a Jesús. Todavía yo he escuchado que el Papa dice que Jesús era un alcahuete, así mismo lo dice. Bueno, que el Señor sabrá qué va a hacer con él. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no acepto eso, no, ni porque sea el Papa con no sé cuántas coronas de oro. No lo acepto. Mi Papa es el Señor, Dios. Mi hermano Jesucristo, mi hermano mayor. Mi maestro es Jesucristo. Y el Espíritu Santo el que me consuela en mis preguntas y en mi intriga y me da revelación. Hoy yo entendí quién era aquella mujer que la encontraron adulterando, que nunca llevaron al esposo. Nunca lo llevaron. Y dicen que la mujer sí tenía, ¿dónde está el esposo? ¿Y por qué el Señor se puso a darle en el piso? Yo dije, oye, Dios mío, a lo que se enfrentó el Señor, al demonio mismo. ¿Y quién entonces eran aquellos fariseos? Unos inocentes. No, eran servidores de Satanás. Servidorosísimos, pero mire, de Satanás tan tremendamente que a quien estaban tentando con la esposa del Señor, que él dijo que iba a romper el compromiso con ella, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés y todos esos pactos lo iba a romper, por adúltera, por fornicaria y por ramera, él iba a romper ese pacto. Y que cuando muere en la cruz se rompe el velo de Israel y ya no tenía pacto con él. Entonces viene un nuevo pacto, que es el pacto de sangre. Entonces quiere decir que Jesús, no una sola vez el demonio se le presentó. Ahí se le presentó el demonio. Con Pedro también sucedió. Y le dice, no la vas a condenar, porque hay que matar la pedrada. Pero lo que le estaban diciendo era que juzgara a la iglesia del Señor. Porque si no, nunca le llevaron el esposo. ¿Dónde estaba el esposo? Estaba sentado escribiendo en el piso con un palito o con el dedo, como haya sido. Cuando logré entender eso, hoy yo dije, bendito sea el Señor. Sí es verdad que el Señor da sabiduría. Sí es verdad que el Señor da entendimiento. No es lo mismo que conocimiento. Con 4 años en el Evangelio, yo fui que comprendí que el esposo de aquella adúltera no dice prostituta, ni dice fornicaria. Era que tenía esposo. Pero ¿dónde está el esposo? Si el esposo estaba sentado ahí. Entonces cuando vemos las cosas literal y no buscamos los códigos de la Biblia, no entendemos, nunca lo vamos a entender. Y viene alguien con mucho conocimiento, mató el entendimiento y le dice algo a uno que no es verdad. Fíjense ustedes, gloria a Dios. Todos los que tratan con ella no volverán atrás ni tomarán a la senda ni tornarán a la senda de la vida. Vuelvo y digo, la muerte no es la misma que el fallecimiento. Un cuerpo fallece, como fallece una luz, o de una lámpara, muere la luz, ¿verdad? Pero lo que se hizo mientras la luz estuvo encendida queda, porque la luz vuelve a nacer y se puede prender otra lámpara. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la lámpara del Espíritu Santo con nosotros? No se puede apagar. Por eso es que las doncellas tenían lámparas y aceite. No solamente es tener la lámpara con la velita, es tener el aceite para que nunca. ¿Y quién es el aceite? El mismo Señor. La lámpara es nosotros somos la lámpara, pero el aceite que nunca falta de la unción es el Señor. Entonces, mientras estemos con el aceite del Señor, bueno, cometeremos pecado. No lo estoy justificando, ni quiero tampoco excusarme con eso. Pero como dijo Pablo, si no pueden ser como Jesús, por lo menos traten de ser igual que yo. Aunque él admitía que tenía también fallas y que se cansaba y que se molestaba. ¿Por qué? Porque también sería el colmo que él fuera mejor que Jesús, ¿verdad? Porque él venía de cometer, ni siquiera eran pecados. Porque en aquel entonces él vivía bajo la ley. Todavía él seguía viviendo bajo la ley. En su mente y su corazón solamente Dios lo conocía. Vivía bajo la ley. Y en la ley él amaba a Dios. Pero no sabía todavía en su corazón qué era la gracia de Jesús. Es que todos ustedes y yo tenemos que hacer. Ir directamente a la gracia del Señor. Para que esa luz, que es la moralidad. La ley es una cosa. Pero ¿qué es la gracia? Son las leyes morales. ¿Y por qué morales? Es como María. Moralmente María era virgen. ¿Por qué? Porque no sabía lo que era un beso, un toque de manos, un tocamiento, como dicen los estudiosos. Nadie le había tocado, ya no había sentido el placer. Un beso de lengua, no sabía que eso es sexo también. Un beso de sexo oral. Un beso. Entonces, al tu cuerpo sentir deseo, ya perdiste la virginidad. Así es sencillo. Entonces, no es lo mismo ser señorita que ser virgen. Tú puedes ser virgen todos los días, aunque peques todos los días, pero si mientras tu corazón
tú admitas que tu mente y tu corazón están pecando y te sientas arrepentimiento, eres virgen. Cada vez, o 100 veces, 200 veces, eres virgen. ¿Por qué? Porque Dios me regaló. Ahí es donde tengo que aprender el amor de Jesús. Hasta dónde llega el amor de Jesús. No hay comparación con Jesús. No hay comparación con el Padre de Jesús, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesús y que es el mismo Espíritu Santo. Mientras haya comunión con aquel ángel, con aquel Espíritu que gime y clama por mí, que es el Espíritu que siempre va a andar conmigo, que es el Espíritu Santo, no el Espíritu Santo de Dios, sino el Espíritu que Dios puso en mi huerto, en mi alma y en mi cuerpo. Por eso soy tripartito, mientras que el Señor sigue siendo deidad. Entonces, al yo entender eso, como he entendido, como entendí hoy lo de la mujer del pozo, ¿cuántos esposos tiene? Bueno, bendito sea el Señor. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? No tendré plata, pero me ha dado lo mejor que yo puedo pedir en la vida. Entendimiento. Que no seré mejor que muchos, porque me alegro cuando veo que alguien dice un comentario ahí en las redes. Y yo digo, bendito sea el Señor, Dios mío. Gracias, Padre, no estoy solo. Entonces no puede ser un amor egoísta. No puede ser una gracia para mí nada más. Tiene que ser una gracia para todos ustedes y para mí también. Sintámonos orgullosos de pertenecer a ese equipo o a ese cuerpo llamado iglesia. No congregación, iglesia, no es lo mismo. No es lo mismo, bendito sea Dios. Porque lo bueno, anda tú pues, hijo mío. Mira lo que dice el Señor. Los hijos de Dios pecaron con mujeres. Todavía dicen unos que fueron hombres que pecaron de una tribu con otra tribu. Pero hasta ahorita los hijos de Dios eran los ángeles. Y nosotros éramos creación. No voy a entrar en polémica, pero voy a explicarlo como yo lo he entendido. Y después más adelante, cuando nos hacemos hermanos de Jesús, nos volvemos por amor de Cristo, nos volvemos hijos del Señor. Entonces, mira el nivel de bendición que nosotros tenemos. Ya no somos creación del Señor. Ya no vivimos bajo la ley. Tenemos un pacto de sangre en sacrificio. Al nosotros aceptar y sentir arrepentimiento y reconocer todos los días, oye, fallé, voy a mejorar, oye, creo que estoy haciendo algo mal. Oye, voy a pedirle al Señor que me revele. No como dicen un niño, me acaba de revelar el Señor que dure 40 días y 40 noches. Ya va. Pero a veces son unos pedidos muy extraños. Por unas cosas que yo todavía no comprendo. Si en la misma Biblia está que lo que debes hacer no debes hacer. ¿Sí? Si me dijera para comprender la Biblia o para comprender a Dios, oye, porque Dios es incomprensible en muchas cosas que no entendemos porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Nuestras palabras, aunque suenen muy bonitas, tenemos que saber decirlas porque tampoco son las palabras de Él. El Dios de este siglo. ¿Cómo vamos a entender nosotros este siglo? Yo entendí que son 20 siglos. Y si entonces si es el Dios de este siglo. También entendí lo de los días de la semana, de los 7 días. Y oye, bendito sea el Señor, pero ni hasta los cosmólogos dicen que no se pueden medir los tiempos de hoy en día, como está en la Biblia. Ya hasta ellos lo comprendieron que no son cristianos. ¿Por qué no puedo tener yo esa bendición? ¿Por qué no voy a permitir a otro hermano que me explique a mí esa bendición? Y si estoy en Cristo y el hermano está en Cristo, por supuesto que lo voy a entender. Pero una vez que lo entienda, le voy a pedir al Señor confirmación. Y en la confirmación, 1 o 2 o 3 o 100 veces, en algún momento el Señor me va a decir, yo voy a aceptar en mi corazón que, oye, es verdad lo que decía el hermano. Pero cuando nos volvemos eunucos, malos eunucos, porque hay eunucos buenos, afeminados, eunucos afeminados, entonces no vamos a entender nunca el mensaje que el Señor nos quiere dar, o la bendición que el Señor nos quiere dar. Porque los buenos poseerán la tierra, y los inocentes permanecerán en ella. No estamos hablando de una tierra por allá en Jerusalén, no. La tierra es donde nace el fruto. ¿Y qué entonces será aquí la tierra? Donde se planta la viña. ¿Dónde es? Todo es del Señor, todo es el Señor. El paraíso es el Señor. Siempre, eso está en la palabra. El paraíso es el Señor. No hay otro, ni otras. Si leen el libro de Osea, y los tres hijos que tuvo Osea con la prostituta, ¿era para quién? Era para Israel. Y la comparó con prostituta o con ramera. Pero fíjense ustedes lo que les voy a explicar. Prostituta es una cosa, y discúlpenme la forma, pero puta es otra. La prostituta cobra por estar con alguien. La puta no lo hace. La puta está por placer con cualquiera. Ni siquiera mide las consecuencias. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas tres con la ramera? Estas dos con la ramera, estas tres pues en total. La ramera. La ramera sí sabe a quién le está haciendo daño. Pero no solamente al testimonio de Jesús, al testimonio de los hermanos de la congregación. Le está haciendo daño al testimonio del Padre. Le está haciendo daño a todos. Con conciencia, con un compromiso que tiene
con, con el Señor. Entonces está haciendo de prostituta y de puta. Está haciendo un juego que es tan macabro, tan obsceno, que es peor que todos los demás casos. Dice que la ramera es estafadora, es engañosa. Es más o menos lo que le pasó a Sansón. Le corta el cabello a cualquiera, una Dalila a cualquiera. Teniendo y sabiendo lo que va a ocasionar, que va a matar a una población. Vuelvo y repito, la prostituta le hace daño a nadie, ella cobra por eso. El que le pague, bueno. Por eso es que el Señor en la palabra habla de la prostituta. Pero la puta, ¿qué hace? La puta no le importa que tenga esposo. O si lo tiene o no lo tiene, igual. Lo que le importa es ser feliz. Pero también hay putos y también hay prostitutos. Es decir, en el Evangelio existen los dos. Pero la ramera es tremendamente terrible. Yo creo que es el caso más delicado y más obsceno que hay en la palabra, refiriéndose a las congregaciones rameras, que se venden por un bocado, dice la palabra, y venden a sus hijos por un bocado, y le pasan a sus hijos al demonio. Hermana de ramera, Levítico, en Levítico 21:7. Yo tengo que anotarlo así porque yo no me sé la Biblia. Yo sé lo que dice la palabra y la entiendo, gloria a Dios, ese es mi testimonio más hermoso. No se casen con mujer ramera. No se vayan a congregaciones, que ustedes saben, esas que llaman libres. Mire, la vestimenta, ¿por qué los hombres se vestían con aquella y todavía se conservan en aquellos países? Eso fue una ley que dejó el Señor. ¿Y por qué la mujer se viste y se tapa toda? Porque el cuerpo de la mujer solamente es para su esposo. Es el único que tiene que sentir bendición. Y el cuerpo del hombre solamente es para su esposa. O sea, la forma de vestir sí tiene mucho que ver. Aunque digan que el Señor no ve la ropa, pero ve tu actitud. Porque entonces están haciendo un Dios ciego. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco ve hasta debajo de la tierra. Entonces sí ve la vestimenta. Por eso es que se vestían así, con aquella ropa que les cubría todo el cuerpo hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque ese cuerpo era santo, bendito, para su pareja. Así tiene que ser la iglesia del Señor. Ahora en las iglesias o en las congregaciones, porque a mí me gusta decir la iglesia, en las congregaciones hacen fiestas, bailan, danzan. Ya en el otro transmisión hablé de los demonios. Es el espíritu de Dios, son espíritus demoníacos. Entonces hay cosas que no están bien allí. Una vez un hermano me preguntó que por qué un brujo le dijo que si en las congregaciones se practicaba hechicería. Y le expliqué el por qué. No estaba preparado para eso, pero yo le pido al Señor, dame palabra, Padre. Decir, pienso así por dentro de mí, ¿qué digo? Porque el maestro de la palabra, pero ¿qué digo? Mire, y es tan hermoso que el Señor sí te da palabra. Lean Osea. No dejen de leer Osea, porque ahí está todo el secreto de la sinvergüenzura de las congregaciones y de los que están con ellas. De los que administran las congregaciones. Afeminados. Estos hombres que llaman pastoras, apóstoles, y son afeminados, aunque no tenga cargo ministerial él también es un afeminado. Aunque sea una ovejita, él es un afeminado. ¿Dónde está el poder que el Señor nos dio a nosotros, hombres, como autoridad? Solamente tú naces con eso. Ya el hombre nace con eso, con actitudes de hombre, con imposición de hombre. Entonces, ¿en qué se equivoca la palabra cuando dice que somos adúlteros, cuando pecamos? Deuteronomio 23. Espero en el Señor encontrarlo, porque vuelvo y repito que yo no me sé la Biblia como otros hermanos. Jeremías, ya no sé ni dónde está Deuteronomio. Isaías también dice por aquí, Isaías 1:21. Bendita sea la gloria de Dios. No dejen de buscar al Señor, nunca se aparten de los caminos del Señor. Y nunca le hagan caso a alguien que le esté dando una doctrina que no es de Dios. Y dicen, y esto le manda a decir el Señor, hermana, sepárese de su esposo. Y usted se puede volver a casar. Ramera. Son rameros, son pastores afeminados que hacen de ramera. Y también lo dice la palabra, que la mujer se pondrá por encima del hombre y le rapará la cabeza al hombre. ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué no sabemos toda la Biblia y eso no lo sabemos? Bendita sea la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que seguir como maestro. Nuestro maestro es Jesucristo. Es nuestra propia conciencia en comunión con las cosas del Señor. Pero si no queréis y provocaréis mi indignación, la espada de los enemigos traspasará vuestra garganta, pues así lo ha dicho el Señor por su propia boca. Dice aquí que era Isaías 1:21. Como la ciudad fiel, ahí voy, como la ciudad fiel y llena de juicio,
se ha convertido en una ramera. Vuelvo y digo, ¿quién es la ramera? Roma. No es Roma. Roma es una fornicaria, una hija de Israel. De hecho se llaman judío cristianos. No es Roma. Ni siquiera existe la palabra Roma en la Biblia. Como la palabra esa que dicen también que trinitario. Ni siquiera aparece la palabra trinitario. Pero como alguien me dijo a mí que eso es así, entonces yo tengo que hacerle caso a alguien. No a Dios, sino a alguien más. Ella fue en otro tiempo alcázar de justicia y ahora lo es de homicidio. Voy. Homicidio no es lo mismo que asesinato. En el asesinato ocurre el fallecimiento de un cuerpo por